pero no te tengo asignada al grupo. Ah, Eso puede puede ser, me estar llegó. pasando. Sí, me Sí, llegó igual porque, un mensaje, pero no estoy. ok, no, seguramente lo que falta es asignar al grupo de San Miguel. Yo Ok, después lo voy a chequear, porque desde la administración de la plataforma me dijeron que todos los que había mandado estaban subidos, pero quizá no estén subidos al grupo. Así que eso me falta chequear. bueno. Bueno, yo quería quedarme tranquila, pero sí puede ser que esté faltando esto. Bueno, vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Les voy a compartir el Power. ¿Mm? ¿Lo están viendo todos? Sí, profe. A ver los micrófonos, por favor, Mercedes. Bien. ¿Profe va a pasar la asistencia o al terminar la Ah, clase? perdón, sí, se las paso así. A ver, si no, después nos vamos a olvidar. Ahí les pasé el formulario. Bien. Hoy vamos a empezar a ver estos procedimientos de auditoría, todas las cuestiones preliminares que tenemos que tener en cuenta. Entonces, vamos a recordar un poquitito lo que empezamos a ver en la clase anterior. Decíamos que había un sujeto al que le llamamos auditor, que es el que se va a encargar de hacer este trabajo, o como lo suelen denominar, los encargos. Es un encargo de auditoría sobre los estados contables. Las normas nos hablan de encargo de auditoría. Dijimos que ese encargo era un proceso de investigación que lo vamos a hacer en base a determinados parámetros. Esos parámetros, ¿sí?, que tenemos para preparar los estados contables eran las normas contables, legales y profesionales. Y eso constituía nuestro marco de información financiera. ¿Recuerdan esto? Ese marco de información financiera en Argentina está dado por las resoluciones técnicas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas. Dentro de estas resoluciones tenemos la RT 26, que ponen, ¿sí?, a las normas internacionales de información financiera y las NIF para pymes, ¿sí?, como marco de información financiera, ¿sí? Estas resoluciones aprueban, ¿sí?, la vigencia de las NIF y las NIF para pymes. Y también tenemos la RT 54. Entonces, para ver cuándo aplicábamos una u otra, decíamos que la RT 26 expresa la obligatoriedad de aplicar NIF, normas internacionales, a las entidades que estaban bajo el control de la Comisión Nacional de Valores, excepto
aquellas entidades que la propia Comisión de Valores aceptaba como criterios contables los de otros organismos de contralor. Era el caso, por ejemplo, de una entidad financiera, de una cooperativa, de una compañía de seguro, las compañías de seguro, ¿sí? De las cooperativas y las asociaciones civiles. También aquellas que calificaban como pymes, ¿sí? Y que la Comisión de Valores no las obligaba a aplicar NIF. Y a otras entidades a criterio de la Comisión Nacional de Valores. Para el resto de las entidades aplica la NUA, la RT 54, salvo que en forma optativa, ¿sí? Quisiera aplicar NIF o NIF para pymes, ¿sí? Pero si no están obligadas, aplican NUA. Es en forma optativa que un ente no obligado aplique NIF o NIF para pymes. Ahora bien, en cuanto a las normas de auditoría, ¿sí? La que rigen la labor del auditor, tenemos dos normas, las normas internacionales de auditoría y otros encargos, ¿sí? Que son las NIA, que también vigentes por estas resoluciones técnicas, la 32 a la 35, donde la R332 nos dice que los sujetos, los entes obligados de acuerdo con la RT26 a preparar sus estados contables con NIF, o aquellos que voluntariamente las adoptaron, tienen que, el auditor tiene que realizar su trabajo con NIA. ¿Sí? De lo contrario, las normas que se le van a aplicar es la de las RT37, con las modificaciones que le introdujo la RT53. ¿Sí? Entonces, resumiendo, si un ente está obligado o en forma optativa, ¿sí? Presenta sus estados contables con normas internacionales, las normas de auditoría por las cuales el auditor, ¿sí? Va a realizar su labor son también normas internacionales. Si el ente no está obligado y tampoco optativamente aplicó NIA, el auditor, la auditoría se va a hacer de acuerdo a la RT37. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, acá tenemos varias actividades previas que nosotros tenemos que realizar antes de aceptar o continuar con el encargo de auditoría. ¿Por qué? Porque estamos hablando de aceptar, primera vez que vamos a realizar una auditoría en el ente, o podemos ya estar estar realizando auditorías sobre ese ente y tenemos que continuar, ¿sí? Con el encargo. Esto es aplicable previas a la aceptación por primera vez o para la continuidad de un encargo. ¿Bien? ¿Dónde está regulado esto? En el capítulo 2, apartado B1 de la RT 37. Normas para el desarrollo del encargo. Capítulo 2, apartado B1 de la RT 37. ¿Y qué me dicen? Que previo a aceptar o continuar con un encargo, hay algunas cuestiones previas, ¿sí? Que debo evaluar. Primero, y ahora después vamos a ir desarrollando esto,
Primero dice poseer competencia y capacidad para cumplir el encargo. Estar en condiciones de cumplir con todos los requerimientos de ética aplicables. Ustedes saben que hay un código de ética. Ahí están esos requerimientos. Y también los requisitos de independencia. Evaluar la integridad del cliente, evaluar tener acceso a toda la información relevante para que podamos realizar el encargo y la existencia de una comprensión común de las partes. Estamos hablando tanto del cliente como del auditor acerca de los términos del encargo y de las responsabilidades de las partes. Esto en las NIA está regulado en la Carta Acuerdo. La R37 no lo trae, pero después vamos a ver bien esto de la Carta Acuerdo, que está bien desarrollado en la NIA, que es donde justamente es nuestro acuerdo de trabajo y donde vamos a ver de esta comprensión de qué se trata del encargo y cuáles son las responsabilidades de las partes, del cliente y del auditor. ¿Bien? Entonces, vamos a empezar a ver cada uno de estos puntos. ¿Qué significa tener competencia y capacidad para el encargo? Estamos hablando de idoneidad profesional. Y cuando hablamos de idoneidad, no nos tenemos que circunscribir nada más que al título habilitante. Es decir, nosotros, como contadores públicos, nuestro título, ¿sí?, sería suficiente para habilitarnos, ¿sí?, en la realización de una auditoría. Además de eso, tenemos que tener capacitación continua. O sea, una responsabilidad del auditor es capacitarse. ¿Para qué? Para poder comprender y aplicar correctamente las normas profesionales y los requerimientos regulatorios y legales que se aplican. Entonces, solo poseer el título nos habilita. En la parte legal sí, pero debemos, ¿sí?, también considerar que para realizar esta tarea debemos capacitarnos, ¿sí?, para que podamos comprender adecuadamente esta tarea y realizarla responsablemente. Y también al momento de aceptar, tenemos que evaluar si poseemos tanto el tiempo como los recursos técnicos y humanos para llevar a cabo esa labor encomendada. Nosotros vamos a evaluar qué tipo de empresa, ¿sí?, sobre qué tipo de empresa tenemos que realizar la auditoría. Entonces, quizá lleguemos a la comprensión que la envergadura, ¿sí?, de la empresa va más allá de los recursos técnicos que nosotros tenemos, aunque tengamos el conocimiento, quizás nos faltan recursos técnicos y humanos para poder abarcar esa tarea. Con lo cual, si llegáramos a esa conclusión, no sería responsable aceptar ese encargo. Entonces, todas estas cuestiones de competencia y capacidad tenemos que evaluarlas. Y no solamente decir, como poseo título habilitante, acepto el encargo. Debemos evaluar otras cosas, ¿sí? Y fíjense que esto se está refiriendo a nosotros, ¿sí?
También tenemos que evaluar la integridad del ente. Entonces, ¿qué significa evaluar la integridad del ente? Tenemos que investigar qué tipo de operaciones realiza el ente para llegar a la conclusión si esas operaciones son lícitas. Para ello vamos a ver que la gerencia, los propietarios, los funcionarios, ¿sí?, no se encuentren involucrados o con antecedentes de fraudes, lavado de activos, personas involucradas, ¿sí?, o asociadas al terrorismo. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos conocimiento que esa empresa estuvo denunciada con alguno de estos antecedentes, no sería correcto, ¿sí?, involucrarnos, ¿sí?, en la auditoría de este ente. Y además, también lo que tenemos que investigar, y vamos a ver cuáles son algunos de los mecanismos de donde vamos a obtener información, es que la información contable, ¿sí?, sobre la cual vamos a investigar y vamos a dar nuestros informes, no vaya a ser utilizada con intención engañosa o para cometer un ilícito. Esto significa evaluar previamente la integridad del ente. Otra cuestión que tenemos que evaluar previamente es tener acceso a toda la información relevante. Ustedes saben que nosotros tenemos que hacer un proceso de investigación sobre la información que está surgiendo, ya lo vamos a ver más adelante, pero de los registros contables, de la documentación que respalda esos registros contables y de cualquier otro elemento relacionado. Hay información que surge de contratos, hay información que surge de informes de terceros, hay información que surge de la lectura de las actas de directorio, ¿sí?, de la empresa. Entonces, si a nosotros nos limitan el acceso a la información completa de la empresa, algo se está ocultando. Entonces, nosotros tenemos que tener previamente, ¿sí?, la seguridad de que vamos a tener acceso irrestricto a la información. Si la dirección nos niega parte del acceso a la información, ahí tenemos que estar evaluando un riesgo potencial. Entonces, no solamente acceder a registros, a toda la información que se pueda solicitar y también el acceso a las personas de la entidad, ¿sí?, a las distintas áreas de la empresa que me van a proveer a mí evidencias, ¿sí?, sobre lo que yo estoy investigando como auditor. Entonces, hay cuestiones que salen de los registros, de la documentación, pero hay mucha información que nosotros tenemos que comprender a través de las entrevistas que hacemos con las personas involucradas en todas las áreas de la empresa. Ese acceso, tanto a la información como a las personas, no tiene que estar limitado. Si nosotros encontramos limitaciones, estamos ante un riesgo que debe ser evaluado para ver si aceptamos o no el encargo. ¿Correcto? Después decíamos que tiene que haber una comprensión común sobre los términos del encargo y las responsabilidades de las partes.
y que la NIA, ¿sí? La 210, hablaba del contrato de auditoría que se llama carta acuerdo. ¿Qué es la carta acuerdo? ¿Qué es el contrato de auditoría? Un convenio, ¿sí? Entre auditor y sus clientes que nos va a decir qué servicios tenemos que prestarle, cuál es el objetivo, cuál es el alcance, cuál es la responsabilidad de cada una de las partes y los informes que vamos a entregar, ¿m? Como resultado de la prestación del servicio. ¿M? Estos contratos tienen una forma específica. Para la NIA, ¿sí? Se instrumenta de forma formal, ¿sí? Pero si estamos auditando con RT37 no hay una forma. Puede ser tanto formal, un contrato de locación, de servicios o de obra, como informal. Y cuando decimos de informal, hoy, por ejemplo, los mails donde vamos intercambiando, ¿sí? Información y vamos adelantando cuál va a ser nuestro trabajo, qué es lo que nos va pidiendo, todos esos mails o algún tipo de comunicación escrita, aunque no tenga la formalidad de un contrato, sirve como respaldo. Lo mejor sería llegar a hacer algún tipo de instrumentación más formal. Pero lo cierto es que, a diferencia de la NIA 210, la RT37 no lo exige. Pero propuesta y aceptación como mínimo debe quedar instrumentada por algún medio. Sea formal o informal, como ya dijimos, un mail. Entonces acá, anótense para ver la NIA 210, que regula, ¿sí? Estos acuerdos. Entonces, fíjense que la NIA 210 dice, bueno, ¿qué pautas, qué objetivos tenemos que considerar? Primero, condiciones previas, como aceptar el marco de información financiera. Nosotros tenemos que saber que el marco de información financiera con que están preparando los estados contables, los estados financieros, van a ser aceptables y si el marco no lo es, entonces el auditor no debería estar aceptando ese encargo. Entonces vamos a evaluar si podemos aceptar el marco de información financiera con el cual están construidos, en base a los cuales están construidos esos estados contables. ¿Qué otra cosa tiene que tener mínimamente este acuerdo, esta carta? La responsabilidad de la dirección, donde taxativamente, ¿sí? La dirección va a reconocer y comprender su responsabilidad de acuerdo a la preparación y presentación de los estados contables. La dirección, ¿se acuerdan que esto lo empezamos a marcar en la clase anterior? La dirección es la única responsable en la preparación y presentación de los estados contables. El diseño y el funcionamiento de sus sistemas de control internos, ¿por qué? Para que estos estados contables
o estado financiero estén libres de incorrecciones materiales debidas a fraude o error. Y que nos suministren acceso irrestricto a la información y a las personas que sean relevantes para la realización del trabajo. Entonces, esto tiene que quedar plasmado en esta acorde de acuerdo, que es la dirección reconoce y comprende esa responsabilidad, tanto en la preparación como en la presentación de los estados contables, en el sistema de control interno y el darnos acceso irrestricto a la información y a las personas relevantes para la realización de nuestro trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a incluir ese acuerdo? ¿Cuál es el objetivo y el alcance de la auditoría de estos estados financieros? La responsabilidad del auditor, la responsabilidad de la dirección, la identificación de ese marco de información financiera que se aplica para preparar los estados financieros. Y dice una referencia a la estructura y contenido que se espera de cualquier informe emitido por el auditor y una declaración de que pueden existir circunstancias en las que el contenido y el informe difieran de lo esperado. Es decir, nosotros no podemos garantizar a esta altura, ¿sí?, que nuestro informe de auditoría va a ser un informe de auditoría limpio, ¿sí? Nosotros vamos a hacer la evaluación, la investigación de nuestros estados financieros y vamos a arribar, ¿sí?, a una conclusión si estos se apartan o no, ¿sí? Y dependiendo de esto, veremos qué tipo de informe, pero no podemos asegurar, ¿sí?, que nuestro informe va a ser lo que espera quien nos contrata. Nosotros somos independientes y tenemos que aplicar los criterios profesionales. En esta carta acuerdo también vamos a desarrollar cuáles son los planes relativos a la planificación y a la ejecución de los trabajos y cómo se va a componer nuestro equipo de trabajo. Y puede incluir también la base sobre la cual se van a calcular los honorarios. ¿Bien? Una vez hasta acá, ¿vamos bien? Sí, profe. Bien. Después cuando ustedes lean, ¿sí?, la NIA 210, si les queda alguna duda lo charlamos, pero básicamente, digamos, esto es lo más importante, ¿sí?, que nuestra RT no está, ¿sí?, desarrollado con todas estas formalidades, ¿sí? Por eso nos guiamos con la NIA para ver qué debería incluir ese contrato, ¿sí? Y después hay un punto que habla, ¿qué pasa si nos podemos permitir una modificación en los términos del encargo? Y especialmente si nos cambian el encargo por un encargo de aseguramiento menor. Entonces, en estos apartados que yo les estoy nombrando acá, que es del 29 al 31 y del 32 al 33, nos habla, ¿sí?, que dice que en principio no tenemos que aceptar, excepto que exista una justificación razonable para convertir un encargo
de mayor aseguramiento en uno que ofrezca un menor aseguramiento. ¿Mm? Entonces, si no hay una justificación razonable, nosotros no debemos aceptar esa modificación del encargo. Y en tal caso debemos renunciar, ¿sí?, a la auditoría. Y de acuerdo a lo que evaluemos, o sea, ¿por qué me están pidiendo que yo cambie mi trabajo de auditoría, ¿m?, por un encargo de menor aseguramiento? Si yo estoy pensando y evaluando y termino por evaluar que es porque existe alguna limitante para que yo no acceda a determinada información que haría que mi informe no sea un informe limpio, ¿sí?, yo no solo que debo renunciar al encargo, sino que además debería estar viendo la necesidad de comunicar esto, por ejemplo, al resto de los propietarios o a las entidades, autoridades reguladoras. ¿Mm? Por algo me están viendo. Ahora, puede ser que exista así una circunstancia, se me haya contratado y hay realmente una justificación que haga que ya la empresa no necesite ese tipo de trabajo y pueda hacer un trabajo de aseguramiento menor. Entonces, si objetivamente se da esa causal, yo podré aceptar la modificación. Si no, no tengo, ¿sí?, que aceptar que se me modifique el tipo de encargo que se me ha realizado. ¿Bien? Profe, Sí. pero ¿cómo sería la justificación? A ¿En ver, qué caso? porque, a ver, vamos a suponer que estamos, se nos ha pedido hacer una auditoría, ¿sí?, con el total grado de, ¿sí?, de aseguramiento, o sea, de un encargo de auditoría de aseguramiento mayor, porque la empresa estaba queriendo ser evaluada en un proyecto para inversión o en un proyecto de financiación. Que luego eso, ¿sí?, no pueden seguir adelante o que encontramos documentación donde le dicen a la empresa, esa entidad financiera que iba a avalar un proyecto, le pide otra cosa menor, de menor aseguramiento, entonces realmente justifica. Sí, lo estaban encarando para realizar este proyecto de inversión o de financiación. Si después, por determinadas circunstancias, ya no le piden eso y le piden otro tipo de informe que tiene un aseguramiento menor, y vemos que responde a esa circunstancia, nosotros podemos aceptar. Ahora, de la nada misma, que nos digan, no, ahora no quiero una auditoría, quiero una certificación de tal cosa. Entonces decimos, ¿por qué? Entonces nos están cambiando sin una justificación razonable el encargo. No es lo mismo hacer una auditoría que una certificación sobre determinada parte o determinada información del estado contable o de determinadas operaciones. ¿Mm? Entonces, ahí si no hay una justificación razonable, ¿sí?, como podría ser el que estaban encarando un proyecto que ahora no lo van a continuar, o que la entidad que se los estaba solicitando les cambia por un que sea, ya no es necesario eso y que pueden presentar algún otro tipo de información, bueno, consideremos que es razonable. ¿Mm? Entonces lo podemos aceptar, si no, no. ¿Sí?
Sí, sí, Bien, gracias. de nada. Bueno, ¿cómo vamos a encarar nuestro proceso de auditoría? Digamos que tiene tres partes. Un proceso de planificación, ¿m? Donde vamos a definir el alcance